7:41 y está aquí con nosotros nuestro invitado, don Irving Hallman, presidente del Centro Nacional de Competitividad de Panamá. Buenos días, Irving, bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Oiga, Listo para el CADE. Eso es correcto. Hoy tiene usted una charla hoy, ¿no? Es correcto. El cierre del CADE de esta mañana. Competitividad, crecimiento y desarrollo. Tremendo título ese. Bueno, es que el título de todo esto es el modelo económico y la libertad, ¿no? Algo que debemos atender y atender en espacios formales en donde deben de estar todas las partes, ¿no? Y CADE es uno de ellos. A raíz de los incidentes que ocurrieron el año pasado, supongo que es algo que analizó CADE, donde hubo diálogos, donde faltó una de las partes afectadas, que era el sector productivo, y el sector productivo es el que contribuye al 80% de la economía, así que es un sector importante. Cualquier diseño de política pública tiene que tenerlo presente, y bueno, y el espacio del CNC tiene justamente a las entidades, al sector privado, a la Fundación del Trabajo, representando a los trabajadores, la academia y empresarios, ¿no? Entonces es un espacio de diálogo donde analizamos estos temas de manera técnica para hacer recomendaciones de política pública. En opinión del centro, ¿qué más hay que hacer para que Panamá sea competitivo? Bueno, estamos perdiendo competitividad y estamos perdiendo productividad, ¿no? Esos son los dos factores más Eso no es importantes. una buena noticia. No, la competitividad, o sea, cuando nos comparamos con otros países en los principales índices, y es algo que voy a explicar aquí en más detalle, en todos los países que son competitivos en los distintos índices, como los estudiantes, ¿no? Un buen estudiante es bueno en muchas cosas, y los que no se preocupan por estudiar en la escuela y demás, tú los ves rezagados en la mayoría de las materias, en sus principios, sus valores y todo lo demás. Y entonces tienes aquellos que están, vamos a decir, en las posiciones intermedias donde está Panamá, que sigue siendo una buena posición, pero es justamente esa posición tenemos que aprovecharla, potenciarla. Y lo que sí hemos estado viendo es que hemos estado en los índices pues rezagándonos contra otros países, porque la competitividad no es estática. Tú puedes estar, si sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo el año pasado o el año antepasado, otros lo van a ir haciendo mejor y entonces te vas quedando rezagado. Entonces tenemos que aprender de los mejores, tenemos que ir en esa dirección, y por eso es bueno lo que se está atendiendo en el día de hoy, para hacerlo de manera, vamos a decir, objetiva, y decir, bueno, cuáles son nuestros activos nacionales, cómo los queremos potenciar. Y por el lado de la productividad, sobre todo este año ahora que viene el tema del salario mínimo, nuestra productividad en los últimos 3 años, bueno, antes de la pandemia, era negativa. La productividad contribuía al Producto Interno Bruto, al crecimiento del Producto Interno Bruto, casi la podías explicar en 1/3 del porcentaje que crecía el Producto Interno Bruto, era por productividad. O sea, la suma de capital humano más inversión, y la suma de esos dos que hace sinergia es la productividad. Y se explicaba casi en un 33%. En los últimos años eso fue bajando a que el factor productividad nada más representaba el 5%, y en los últimos 3 años negativo. Ya tuvimos en el 2021 contra el 2020, tuvimos un ajuste, pero sigue siendo productividad baja. Eso quiere decir, por cada dólar que yo invierto, si solo me rinde cerca de ese dólar, no estoy generando productividad con ese dólar. Y si contrato a una persona por $1 y me produce $1, tampoco estoy generando productividad. O sea, tengo que lograr que ese capital humano y esa inversión se potencien y te generen $3, $4. ¿Y cómo resolver eso? Bueno, todo apunta a educación. Todo Vuelta y traba. apunta a debilidades institucionales, las voy a explicar bien hoy, ciertos factores que lo que hacen son extraer valor en vez de añadir valor. Vamos a ver el círculo ese virtuoso del trabajador, la empresa y el Estado, cómo debe de actuar para seguir el modelo de crecimiento, porque lo que estamos viendo en cada uno de esos componentes
es que hay extracción de valor. ¿Cómo tú extraes valor? La mala inversión, la ineficacia, la corrupción, eh, eh, faltas de capacitación, etcétera, ¿no? Todo esto incide tanto en el trabajador como en la empresa, como en el sector público. Así que estamos haciendo algunas recomendaciones de cómo lograr que se produzca valor, instituciones que agreguen valor. Ejemplo, yo te doy un presupuesto de $10 millones y si la mayoría va al ciudadano y generar valor social, eso es una buena inversión. Y mejor aún, si potencio esa inversión que me genere desarrollo, o sea, hago inversiones en infraestructura que es necesaria para que ocurra el desarrollo, llámese corredores, carretera, etcétera, y eso eh, produce desarrollo, o puertos en Costa Riba, Colón, para que el turismo en Costa Riba, Colón se desarrolle. Sí. Y que los municipios inviertan en eso genera bienestar para su población, crecen los municipios, los territorios, y eso es un uso positivo de la Pero inversión, Irving, ¿no? yo escucho con mucha atención y en estos 2 días, ayer y hoy, con todos los entrevistados que he tenido, el sector privado panameño veo que sabe y ha estudiado el problema y que tiene ubicado dónde está el problema y qué cosas hay que resolver, pero nunca les escucho hablar, o si es que no es necesario hablar de eso, de que, bueno, y el modelo hay que revisarlo, el modelo económico del país. Bueno, hay ciertas cosas que están generando incentivos, vamos a llamarlo incentivos perversos, ¿no? Hay que revisar los temas como lo que mencionaba, ¿no? La inversión en qué. El, el tema de los subsidios, por ejemplo, un tema es el tanque de gas. El tanque de gas debe de focalizarse, debe racionalizarse, y eso libera presupuesto para invertirlo donde sí es necesario. O sea, todo aquel que es población vulnerable, vamos a decir, recibe el subsidio, pero aún aquellos que quieren comprarlo a su valor de mercado, no puede hacerlo, porque la única forma de adquirirlo es subsidiar. Entonces ocurren estas distorsiones que generan dependencias y dependencias que crean malos hábitos, que eso, pues nuevamente, no es un círculo virtuoso, sino Ese es vicioso. vicioso, donde a través de este tipo de medidas, lo que vas creando son hábitos, costumbres que no nos ayudan a salir de, de esa dependencia, ¿no? Y hasta cierto punto, en lo personal y en algunos análisis que hemos hecho, pues vemos una desconexión de la política pública con la política, ¿no? Y entonces, cuando tienes esa desconexión que tienes, por un lado, vamos a decir, un ejecutivo que quiere ir en una línea, en una dirección, pero la parte política eh, ve, eh, tiene otros intereses que no necesariamente son los intereses nacionales, entonces caes en nuevamente temas que afectan el modelo de desarrollo. Y eso se va deteriorando, se van desgastando las instituciones, tienes esas ineficiencias. ¿Y cuántos años no tenemos que estar hablando de modernización del Estado? Ahora, yo veo en toda esta historia, don Irving Holman, también un tema de actitud, ¿no? Porque hay quienes en Panamá hacen hasta mofa, ¿no? A veces de nuestros vecinos los ticos. Pero los ticos son gente que primero se cocinan los hígados adentro, para empezar. Tienen elecciones cada 4 años y no cada 5 como nosotros. O sea que el periodo de ellos es más corto. Y a pesar de ello, los ticos tienen continuidad. O sea, en Costa Rica tú no oyes que un gobierno entra y borra todo lo que dejó el gobierno anterior. Ni un poquito. Habrán algunos elementos muy internos. Pero en materia de su proyección hacia afuera, en turismo, en agricultura, en todo lo que ellos tienen que ver con el exterior, son invariables. Y además tiene una particularidad. Inventan el cuento
Los cacares. cuentan el cuento, se creen el cuento y viven del cuento y les va bien. Y aquí en Panamá nosotros nos tiramos y que somos los más vivos, no podemos imitar ni un poquito eso. Entre otros lo que acaba de decir, que es un tema de institucionalidad. O sea, que aquí tenemos la desgracia, porque una desgracia cada 5 años, gobierno que llega, gobierno que borra lo que hizo el anterior. Sí, sí. Y esa continuidad es necesaria. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Tienen Y su los países hoja de serios, ruta. y además más serios. Sí, tienen su hoja de ruta y va avanzando, se va avanzando periodo a periodo, ¿no? Y de eso se habla poco. Bueno, de eso es lo que hay que hablar hoy. Y la clave es cómo hacerlo, ¿no? Cómo romper ese círculo. eh, y, y para ello, pues, hemos estado conversando pues, con los principales empresarios de los sectores de la economía, eh, inclusive la Fundación del Trabajo, con quien estamos viendo temas de calidad de empleo, que son los temas que hay que conversar. No, el tema de caja del Seguro Social se lo vamos a dejar a otro, pero ya el Foro Económico Mundial, por ejemplo, empieza a medir el tema de salud, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con bienestar. Y si si tienes un trabajador que, nuevamente, 3 horas para llegar al trabajo, 4 horas, casi no duerme, eh, y encima para atender sus necesidades de salud, o sea, tiene un costo de programación de SIT, etcétera, más la pérdida del tiempo que tienen en la empresa. Todo eso va insistiendo o sea, va incidiendo en la productividad. Entonces, mucho de esto ya lo tenemos medido. Temas que tienen que ver la voluntad eh, de todas las partes, de todos los actores para, eh, para participar en los espacios de diálogo formales, que es parte de lo que vamos a comentar hoy y que respaldamos los espacios formales de diálogo para evitar lo que ocurrió pues de que lleguemos a crisis donde entonces no haya la debida representatividad y los temas se estén resolviendo es por cierres de calle y afectación a terceros, que no es el mejor escenario. Se comprenden las necesidades, porque de eso lo vamos a estar mencionando, todas las carencias de necesidades básicas, ¿no? Que son necesarias tenerlas eh, en, o sea, viviendas dignas, agua, carreteras, transporte, etcétera, educación, para que entonces uno pueda tener un trabajo digno, uno pueda tener competitividad, etcétera. Don Irving, pero ahí lo interrumpo. Sin esos factores atendidos, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Ahí lo interrumpo Más que invierta. porque Sí. lo estábamos hablando el día de ayer y es una realidad. Panamá no puede ser competitivo ni con Colombia, ni con Costa Rica, porque nuestra mano de obra es mucho más costosa. Y cuando uno ve y va a Bogotá y ve a las grandes empresas como Amazon, como Spotify, como Twitter, como Netflix en Bogotá, y uno pregunta por qué, es porque la mano de obra en Colombia, por ejemplo, es más económica y es más eficiente. Es correcto. ¿Cómo nosotros podemos competir con esos dos aspectos? Con eficiencia y con costo frente a países como Colombia o Costa Rica. Bueno, a corto plazo, casualmente en conversación con los CEOs de las principales o las empresas líderes en los distintos sectores, una de las conclusiones a las que llegamos es que hay que invertir en la parte de capacitación ya en el trabajo, ¿no? Y porque sí tenemos deficiencias, carencias para el que ya está en el trabajo con bajos niveles de escolaridad. O sea, tenemos, sobre todo en la industria, mucho del trabajador de la industria apenas tiene 6, 7 grados de escolaridad. En el sector financiero tienes más de 14 años de escolaridad. Entonces tienes sectores que no tienen el nivel de escolaridad para poder lograr ese nivel de eficiencia y productividad. Eh, y, y las necesidades te llevan y los costos de vida te llevan a pedir más salario, pero es que del cuero salen las correas. Y si no generamos
productividad o ingresos en las empresas, y sobre todo las empresas tradicionales, porque ahora también otro aspecto es el tema de del emprendimiento, la informalidad, que son otros aspectos que estamos considerando. eh, no vamos a poder lograr romper Sí, pero ese a mí lo círculo que no me vicioso. gusta, Irving, del ángulo que le da Gonzalo a esta parte, a este punto de la pregunta que él hace, es que pareciera que entonces debiéramos promover pagar salarios bajos. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Por principio no puedo estar de acuerdo con eso. No, Lo que no puedo estar de acuerdo tampoco es que el trabajador haya mal interpretado la norma que dice que cada 2 años hay que revisar el salario mínimo. no aumentar. Y no aumentar, exactamente. Y como aquí nadie quiere hablar de la famosa indexación, que yo creo que sería lo que habría que sentarse a conversar, es decir, si hubo un incremento inflacionario de 2%, entonces tienes que aumentar 2%. Y problema resuelto. Pero aquí el trabajador organizado en sindicatos ha interpretado que cada 2 años hay que aumentar el salario, y eso no es cierto. Hay que revisar el salario. Revisar y aumentar no es lo mismo. Exactamente. Lo que Pero pasa es que, tampoco puedo estar de acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo que la empresa gane y gane y gane y gane y el trabajador gane no, poco. pero a ver, es una realidad. Si yo Con soy el una ánimo de empresa, poder competir con no, Colombia y Sí, Costa Rica. a ver, si yo soy una empresa transnacional que quiere invertir en América Latina y yo quiero Perfecto. invertir en Costa Rica, en Colombia y en Panamá, ¿por qué yo voy a invertir en un país en donde lo mismo que hace una persona en Colombia me sale más barata y más eficiente? Nos corresponde buscar ese equilibrio. Irving, usted se podrá acordar que por muchos años la empresa que mejor pagaba en este país era el Canal de Panamá, ¿sí o no? sí. Hoy por hoy no es la empresa que mejor paga. Han llegado otras empresas privadas que pagan mejor que el canal. Sí. E incluso el canal ha tenido fuga de cerebro. Gente que trabajaba en el canal y que le han ofrecido mejor dinero para irse a trabajar a estas otras empresas. Sí. Es que justamente uno de los problemas es con este tema de los países y dónde se va la inversión es donde también encuentra, según sus necesidades, Exactamente. las competencias, las habilidades y Que ¿cómo se llaman? Los requiere. skills Así que es. requiere. Así es. Entonces tenemos que, para entrar en estas economías de productos más sofisticados, como lo que aquí se mencionaron, vamos a llamarlos Silicon Valley, etcétera, los Amazon, etcétera, están en busca de ese tipo de habilidades. Entonces, eso tiene un valor, ¿no? Entonces, claro, donde tú las encuentras, tú estás dispuesto a pagar eso, pero porque te está produciendo y te permite generar los ingresos Porque que corresponden a la empresa. nuevamente, voy a usar el mismo ejemplo ya cuando vamos terminando en este tiempo que nos ha dado don Irving Hallman. A ver, me dice, a cada momento escucho esta historia que se fue a Amazon, se fue no sé dónde para Costa Rica, sí, y pagan bien, tengo entendido. Pero seamos realistas, Costa Rica para los ticos está invivible, brutalmente. Sí. Yo no podía creer la última vez que estuve allí, pero caro es un piropo, caro está Panamá. Costa Rica está carísimo Sí. para la gente que vive allí. Sí. Entonces, creo que el tema es cómo encuentras ese equilibrio, ¿no? Sí, es un problema que a veces pasa las ciudades que tienen estos grandes debates donde llega inversión extranjera o personal que tiene mayor poder adquisitivo o el turista. Turismo, Entonces, exacto. eso crea vamos a llamarlo, estas inflaciones. El caso de Boquete, ¿no? Boquete para un bocato, para alguien que vive en Para el Boquete, boqueteño. es un boqueteño, el costo de vida seguro se le ha incrementado, ¿no? Pero lo importante es que ese ciudadano que está ahí entonces pueda tener trabajo acorde a lo que las industrias que se desarrollan en el área pueden proveer para que quede inserto en esa economía y no tenga que desligarse de esa economía, ¿no? Y es por ello también que la importancia, y aquí también lo vamos a estar analizando, no hoy en el CADE, pero estamos haciendo estudios de que mucha de nuestra economía, el 60% está concentrado en el área transísmica y el resto del país. Y cómo los territorios deben de también desarrollar sus economías y generar bienestar para esas poblaciones, cosas que tampoco tengan que emigrar a la ciudad y quedar, entonces traer lo que se conoce como pobreza urbana y
bueno, lo que ya conocemos de Bueno. los temas de informalidad en la metrópoli panameña. Don Irving Holman, muchas gracias por este pantallazo, como dicen algunos, que nos ha dado de lo que será su intervención en la mañana de hoy aquí en el CAE 2023. Bueno, los invito a escucharle. Gracias por Correcto. tenerme aquí en tu programa, Edwin. Muy amable, que estés bien. Bueno, buen día. 8, 1 minuto.